En este video vamos a hablar sobre lo que es el comercio internacional. Vamos a ver una pequeña y breve definición de lo que es el comercio internacional y vamos a estar hablando sobre la ventaja absoluta que tiene un país con otro país en lo que se refiere a la producción, ¿no? ¿Quién es más productivo en elaborar dicho producto? Por lo tanto, podremos observar quién exporta y quién importa. Bien, ¿qué es el comercio internacional? El comercio internacional es el proceso de la acción del intercambio de bienes, servicios y productos. Esto quiere decir que dos países pueden interactuar en el intercambio de bienes, servicios o productos, ya sea exportando e importando dichos bienes. Bien, vamos a hablar sobre lo que es la ventaja absoluta. La ventaja absoluta es aquella que me hace ser más productivo en menos horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo produzco algo, dicho producto, en menos horas, yo soy más productivo. Bien, vamos a empezar con este ejemplo. Tenemos aquí bienes, calzado y ropa y tenemos dos países, Colombia y Ecuador. Vemos que Colombia en 20 horas produce dicho calzado, elabora calzado, y Colombia en 18 horas elabora ropa, produce ropa, depende, ¿no?, la cantidad. Este es un ejemplo. Entonces vemos que Ecuador produce en 18 horas el calzado y produce ropa en 25 horas. Entonces, ¿quién es más productivo? ¿Ecuador o Colombia? Vamos a ver. Si bien dije que me hace ser más productivo cuando lo hago en menos horas, tenemos que Colombia tiene la ventaja absoluta en ropa porque la hace en menos horas, y Ecuador tiene la ventaja absoluta en calzado, ya que lo produce en menos horas. Ahora, una pequeña interpretación de esto sería que Colombia tiene ventaja absoluta en ropa, por lo tanto Colombia exporta ropa, importaría calzado. En Ecuador tendríamos que Ecuador tiene la ventaja absoluta en el calzado, por lo tanto exporta calzado e importaría ropa. Sí, esa sería una pequeña interpretación. Lo anterior referente a horas. Ahora vamos a verlo en producción. ¿Listo? Vamos a ver en producción qué es la ventaja absoluta en producción. Digamos, es lo mismo, pero ahora la vamos a hacer. Si lo hago mucho más en menos horas, soy más productivo. ¿Sí? Si elaboro 500 zapatillas, lo hago en 12 horas, soy más productivo, ya que otro lo hará tal vez en menos horas. Bien, aquí tenemos los bienes de celulares y laptops. Tenemos dos países que son China y Estados Unidos, quienes van a intercambiar o interactuar entre sí. Bien, vemos que China en una hora produce 100 celulares y China produce laptops, 75 laptops en una hora. Bien, tenemos que Estados Unidos produce 120 celulares en una hora y Estados Unidos también produce 60 laptops en una hora. Ahora bien, ¿quién es más productivo? Si bien dije que soy más productivo cuando hago algo mucho mayor, en menos tiempo, en menos cantidad de horas, soy más productivo. Entonces vemos que China tiene la ventaja absoluta en laptops, ya que lo produce más en menos horas. Y vemos también que Estados Unidos produce celulares, tiene la ventaja absoluta en celulares porque produce mayor que China en celulares, produce 20 más en una hora. Entonces la interpretación sería de la siguiente manera: China tendría la ventaja absoluta en laptops, por lo tanto China exportaría laptops e importaría celulares. Vemos que Estados Unidos tiene la ventaja absoluta en celulares, ya que produce más, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene la ventaja absoluta, por lo tanto Estados Unidos exporta celulares e importa laptops. Bien, ahora vamos a la ventaja comparativa. La ventaja comparativa la vamos a realizar con un pequeño cálculo matemático que es la división. Vamos a ver ahora si en realidadmente soy productivo porque produzco más
o porque lo produzco en menos horas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de bienes y esta vez no lo vamos a hacer con países sino con personas. La ventaja absoluta también se la puede hacer con personas y la ventaja comparativa también se la puede hacer con países, no solo con personas. Entonces tenemos dos bienes que son cacao y café y tenemos dos personas que van a interactuar que son Pedro y Matías. Vemos que Pedro en 30 horas produce cacao y también Pedro produce café en 25 horas. Matías produce el cacao en 45 horas y Matías produce el café en 35 horas. Ahora bien, para hacer la ventaja comparativa, para ver quién tiene esta ventaja que lo hace hacer más productivo, vamos a hacer lo siguiente: vamos a dividir el cacao para el café, las horas que Pedro produce el cacao y el café, y lo vamos a dividir. 30 para 25 nos da un total de 1.20, y lo mismo con el café, pero esta vez lo vamos a hacer al revés. Lo vamos a dividir el café para el cacao. Tendríamos 25 para 30, esto sería igual a 0.83. Lo mismo hacemos con Matías. Tenemos 45 dividido para 35, nos da un total de 1.28. Y lo mismo hacemos con el café, pero dividimos al revés. 35 para 45 nos da un total de 0.77. Ahora bien, para hacer la ventaja comparativa, hacemos lo siguiente. Solo vamos a comparar entre el cacao de Pedro y Matías en las horas que se demoran, ¿no? Solo en cacao. Tenemos que Pedro tiene ventaja o tiene un valor de 1.20 y Matías en cacao, ¿no?, tiene 1.28. Ahora, ¿quién es más productivo? Vamos a tomar en cuenta que lo hace más productivo a uno cuando este valor de aquí que nos sale en la división es menor. Si es menor en relación a otro país o a otra persona, si yo tengo menor valor, me hace a mí ser más productivo, y entonces eso sería la ventaja comparativa. Bien, en el cacao, en relación del cacao, tenemos que Pedro tiene la ventaja comparativa, ya que el valor nos da de 1.20. Ahora, en café, ¿quién es más productivo, Pedro o Matías? Pedro en café tiene 0.83 y Matías en café tiene 0.77. Ahora, más productivo, dijimos que era el del menor valor. Más productivo es Matías con 0.77. Ahora, ¿cómo sería la interpretación? De que Pedro debería producir más cacao, y el café no, digámoslo así, en pocas palabras, porque no es tan eficiente produciendo el café, sino es más eficiente elaborando en la producción de café. Y Matías es más productivo, es más eficiente en la elaboración de café, por lo tanto debería Matías dedicarse más a la producción de café. Bien, ahora tenemos la ventaja comparativa en relación a la producción. Es lo mismo. Tenemos bienes de focos y lámparas, tenemos personas, Germán y Abraham. Vemos que Germán en una hora produce 100 focos, Germán en una hora produce 75 lámparas. Tenemos que Abraham produce en una hora 120 focos y Abraham produce en una hora 80 lámparas. Bien, ahora hacemos la misma división que hicimos hace rato en relación a horas. Dividimos los 100 focos que produce Germán para las 75 lámparas que produce Germán, ¿no?, para saber en qué soy más productivo. Entonces hacemos la división. 100 dividido por 75, tenemos un valor de 1.33. Lo mismo hacemos con lámparas, pero esta vez la dividimos al revés. 75 dividimos para 100, nos da un valor de 0.75. Y lo mismo hacemos con Abraham, que lo dividimos los 120 focos producidos en una hora para las 80 lámparas producidas en una hora. Eso nos da un valor de 1.5.
también lo hacemos con las lámparas, pero esta vez lo hacemos al revés. Los 80 dividimos para los 120, que nos da un valor de 0.66. Ahora bien, como dije, la relación la vamos a hacer solo entre focos producidos de Germán y Abraham. Tenemos que Germán produce o tiene un valor de 1.33 y Abraham en focos tiene un valor de 1.5. Ahora, ¿quién es más productivo? El valor comparativo, la ventaja comparativa la tiene Germán, ya que es más eficiente produciendo 100 focos en una hora. Ahora se preguntarán por qué. La ventaja comparativa es para darnos cuenta no solo si somos eficientes produciendo más en una hora o menos o en menos horas, sino la ventaja comparativa nos sirve para saber en qué nosotros podemos distribuir mejor nuestro horario o distribuir mejor nuestra labor para producir más, para saber en qué somos más productivos. Bien, entonces vemos que aquí que Germán tiene la ventaja comparativa de 1.33 y en lámparas vemos que Abraham tiene la ventaja comparativa con 0.66. Entonces, la interpretación sería de la siguiente manera. Tenemos que Germán se debería dedicar más a la producción de focos porque tiene un valor comparativo, la ventaja comparativa de 1.33, por lo tanto no debería producir lámparas, ya que no le da beneficios. Germán, por lo contrario, tendría que producir o dedicarse más a la producción de lámparas, ya que le da mayores beneficios en relación a la producción de focos. Eso sería todo y hasta luego.